muchos de los que defienden la leyenda negra antiespañola y por extensión la leyenda negra antihispánica consideran que uno de los grandes actos más atroces que cometió España o el Imperio Español cuando llegó al continente americano fue la destrucción de civilizaciones o pueblos que vivían en armonía entre sí y que vivían de manera pacífica. Bien, pues este hecho supuestamente verídico que fue destruido por España es pura leyenda negra y por tanto es tremendamente falso, o al menos tremendamente tergiversado. ¿Por qué? Porque América, la América precolombina, no fue en absoluto Erbelgel de Edén y para nada fue un lugar en el cual sucediera ese tipo de armonía preestablecida que España destruyó. Para hablar de ello es por lo que estamos haciendo este vídeo y nos basaremos en la información que da Marcelo Gullo en su segunda obra de la trilogía hispánica o hispanista, Nada por lo que pedir perdón. Una obra polémica pero de obligada lectura. Por eso hoy vamos a hablar de la verdad de la América precolombina, prehispánica. Empezamos. Mucha gente ha comentado en algún momento, por lo menos en algunos países hispanoamericanos, la siguiente frase: ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, sin advertir, según Marcelo Gullo, que la razón principal de los males de Hispanoamérica es que sí fuimos colonia de Inglaterra, aunque exhibiéramos ante el mundo una independencia formal. ¿Y por qué? Cuando con el paso de los años Marcelo Gullo recorrió toda Hispanoamérica, se percató, empezando a salir entonces de la leyenda negra que él había asumido en su juventud, de que la frase que su padre repetía los días de lluvia lo pronunciaban no solo argentinos, sino chilenos, bolivianos, ecuatorianos, paraguayos, peruanos, venezolanos. En suma, una frase sin duda producto de la leyenda negra que conforma el núcleo duro de la colonización pedagógica cultural que realizó el mundo anglosajón sobre el mundo hispanoamericano. Y es que la cuestión es central aquí. Según los negros legendarios, y Marcelo Gullo llegó a serlo, la frase ojalá nos hubieran conquistado los ingleses tiene que ver con la idea de que los ingleses hubieran respetado las culturas precolombinas en toda su extensión. ¿Por qué? Porque respetaron las africanas y las asiáticas, por ejemplo, las de la India, y de ahí que todavía pervivan los sistemas de castas hindúes. Sin embargo, esta frase, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, ¿tiene sentido? Esto dice Marcelo Gullo al respecto. Atención. El padre de Marcelo Gullo, nacido en lo que fue la Magna Grecia, en las laderas del volcán Etna en Italia y a un tiro de piedra del todavía impresionante teatro griego de Taormina, maldecía siempre a Cristóbal Colón. En las tardes de lluvia, él y su padre solían jugar a las cartas, al chinchón o a la escoba de 15, ya en Argentina. No sé por qué, se pregunta Marcelo Gullo, pero su querido viejo, así llaman cariñosamente los argentinos a sus padres, odiaba a España y no perdía la ocasión de exclamar: ¿por qué no fue Colón a pedirle ayuda a los ingleses? Mucho tiempo después, Marcelo Gullo se dio cuenta de que ese tipo de expresiones eran habituales en el sector social que el ensayista argentino Arturo Jauretche definió como de medio pelo, que, como afirman Miguel Maceo y José Agustín Sánchez, se expresa en esa frase vergonzante y repulsiva, pero que lamentablemente tan a menudo escuchamos de ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Esa y otras expresiones semejantes están destinadas a destruir la identidad hispanoamericana e iberófona y a confundirnos, según Marcelo Gullo, haciéndonos creer que somos subdesarrollados porque nos conquistó España, y para colmo de males, porque los españoles nos hicieron católicos. El historiador chileno Pedro Godoy lo explica así, y ahora citamos a Pedro Godoy. Escuchad. Dice Pedro Godoy que la erosión de nuestra identidad comienza temprano con la leyenda negra.
la plasma el padre Bartolomé de las Casas, la usan los emancipadores para legitimar la ruptura con Madrid y en el siglo XX la estimula Hollywood, la escuela y el texto. Hoy la televisión fomenta la gringomanía, cuyo reverso es la hispanofobia. El efecto, autodenigrarse por no ser longilíneos, blondos y de ojos azules. Fin de la cita de Godoy. Lo que queda claro es que esa gringomanía es mucho más masiva de lo que parece en el pueblo iberófono, en el pueblo hispanoamericano y también en España. Y se piensa, por desgracia, que los anglosajones han hecho mejor las cosas, y particularmente los ingleses a nivel de imperialismo. ¿Pero esto es así realmente? Es decir, y aquí viene la parte polémica del vídeo, ¿tiene sentido dejar a las culturas que uno se encuentra cuando conquista un territorio tal y como están? ¿O hay que elevarlas o hay que dejarlas en peor situación de la que uno se las encontraba? Seguramente el políticamente correcto y la persona que defiende una posición relativista cultural o pluralista cultural dirá que hay que dejarlas como están. Pero no es tan sencillo, o no fue tan sencillo en los siglos XVI y XVII cuando los españoles llegaron a América. Y es por lo que vamos a empezar a hablar a continuación. Y aquí viene la parte ya más polémica del vídeo, porque después de exponerla, muchos os preguntaréis, ¿merecía la pena dejarlas como estaban? ¿O se tenía que haberlas cambiado como hicieron los españoles? Frase polémica donde las haya. Así lo explica Marcelo Gullo. Escuchad. Al reflexionar sobre esa manía de autodenigrarse por parte de los hispanos por no ser rubios y de ojos azules, no puede Marcelo Gullo resistir la tentación de transcribir un pequeño ejemplo de cómo los hispanos se sienten inferiores respecto a los anglosajones, y lo hace en su obra Nada por lo que pedir perdón. En un interesante artículo dedicado a la mujer argentina, la periodista Belén Ortega afirma lo siguiente: la rubia platinada, que hizo furor en los años 30 del siglo XX, inició la tendencia en coloraciones artificiales. Todas las mujeres querían tener el pelo de ese color, pero en aquella época las tinturas no existían y los tintes eran tan caros como inaccesibles. Para colmo, los avances cosméticos eran tan precarios que para imitar a Marilyn Monroe, las mujeres fabricaban tinturas caseras que llevaron a la calvicie a más de una. Cuando las actrices Brigitte Bardot, Meg Ryan, Kim Basinger, Sharon Stone y Madonna siguieron apostando por las melenas platinadas, las tinturas ya se habían apoderado del mercado cosmético y el color blonde saltó de la pantalla grande a la cabeza de las amas de casa. En la Argentina, como en ninguna otra parte del mundo, las mujeres se adhirieron a las melenas de color oro y le siguieron siendo fieles más allá de los vaivenes de moda. Poco importa que no tengan la piel tan clara como la de la típica chica norteamericana, ni los ojos azules de las mujeres nórdicas. Con tez trigueña, ojos marrones y raíces negras, las argentinas siguen apostando, todavía hoy, por el rubio. A este respecto, Pedro Godoy afirma y sigue el argumento como sigue. Según Godoy, el vigor económico de Estados Unidos y Europa, que se muestra en la pantalla y que fluye de lo enseñado en el aula y del imaginario colectivo, refuerza ese desdén por lo propio. Resulta frecuente que la pereza se atribuya a los ancestros propios. Estos no podían generar progenie dinámica y aseada. La piel olivácea y el pelo azabache se identifican con la siesta y con la mugre. El repiqueteo continúa con ucronías que legitima el docente al lamentar que no nos colonizaran británicos, holandeses, franceses o italianos. Se redondea el enfoque con la lápida en que se anota: pero tocarnos los españoles es lo que José Enrique Rodó denomina la nordomanía, que se mezcla con la hispanofobia. Tras remarcar que la leyenda negra, esto es, la falsa historia de la conquista española de América, elaborada a partir del falso testimonio de Bartolomé de las Casas, al cual en mi canal de YouTube dedicamos un vídeo que te dejo abajo en la descripción, sigamos, es el huevo de la serpiente, Godoy afirma que los rebeldes flamencos transfieren al Reino Unido, y este a Estados Unidos, la leyenda negra antiespañola. Además se tiñe con luteranismo. Corrientes ideológicas de la vertiente laica la gasolinean con el propósito de enjuiciar a la Iglesia Católica como la depositaria de disvalores que bloquean el progreso. Contemplación, incuria, resignación, laxitud, la hispanidad se presenta en connivencia con lo católico. Círculos de fatalidad se multiplican y el complejo de inferioridad se hace colosal. Para que la leyenda negra antiespañola y por extensión antihispánica sea creíble, sobre todo en la mente de los jóvenes idealistas, debe partir de una primera premisa errónea, cuya falsedad se oculta cuidadosamente
y que afirma que, antes de que llegara España a estas tierras, América era un paraíso habitado por pueblos angelicales que vivían felices en armonía y amándose los unos a los otros. Es por esto por lo que Godoy, ya mencionado, concluye su razonamiento de la siguiente manera, y le volvemos a citar. Otra arista de la leyenda negra es la nostalgia por el ayer aborigen. Los tardíos lascasianos, partidarios de Bartolomé de las Casas, se obnubilan con ruinas mayas y vierten lágrimas por la captura de Atahualpa. No captan el mestizaje como el fundamento de nuestra identidad. Hugo Chávez suprimió el 12 de octubre como Día de la Raza y anunció que nuestra América debía denominarse América India. Esta devoción indigenista es la otra cara de la leyenda negra. Nos pulveriza y es una política incentivada desde los centros mundiales de poder. De este modo, Pedro Godoy pone el dedo en la llaga cuando afirma que el indigenismo está promovido por la estructura hegemónica del poder mundial. Por su parte, Miguel Maceo y José Agustín Sánchez, ya citados, insisten en la misma idea, y es una idea clave. Para ellos, el mejor modo de dominar a un pueblo es hacerle sentir vergüenza de sus orígenes, de su identidad y de su historia. Esa es la razón de ser fundamental del antihispanismo, de la hispanofobia. Las lamentaciones fariseas que se escuchan y se infiltran en las candorosas mentes juveniles sobre el exterminio de los indios tomados por buenos a manos de los sanguinarios españoles tomados por malos no hace más que ocultar el verdadero problema. Resulta increíble que nadie reflexione sobre el hecho de que 200 españoles dominaron un imperio, el azteca, que en las aproximaciones más bajas se calcula en 3 millones de habitantes. Aun si admitimos el impacto mítico-mágico del inicio, no es admisible que 3 meses después, una vez comprobada la mortalidad de los supuestos dioses y lo pedestre y común de sus actitudes, siguieran siendo esos factores los que permitieron la conquista, además de la superioridad tecnológica de sus armas. Pero la realidad es muy otra. La organización social tanto del imperio azteca como del inca distaba mucho de ser idílica, recíproca, distributiva e igualitaria. En verdad, era un conjunto de pueblos sojuzgados y explotados por los sistemas centrales imperiales. Y ya hablamos en mi canal de YouTube en un vídeo anterior que te dejo abajo en la descripción sobre la verdad sobre los aztecas o mexicas, que causó gran revuelo y comentarios muy polémicos en la caja de comentarios, pero aún así fue bastante visto. Te lo dejo abajo para que lo veas y también leas los comentarios. Sigamos, porque lo que ocurre es que se oculta la verdad sobre lo que hicieron los mexicas con los pueblos mesoamericanos a los que estuvieron sometidos a su imperio antropófago. Y en Perú ocurrió algo parecido a los incas, aunque la antropofagia, el canibalismo, no existía o se dio muy marginalmente. La cuestión es que tanto en la meseta mexicana como en los Andes peruanos había una nación opresora y decenas de naciones oprimidas. Y lo cierto es que, como señalan Maceo y Sánchez, los españoles vienen a resultar un catalizador de contradicciones preexistentes que devinieron en cruentas luchas y guerras interétnicas con carácter de exterminio. La clave para comprender esta realidad es que tanto los aztecas, o mexicas, mejor dicho, como los incas, habían construido teocracias sanguinarias que estaban en decadencia cuando los españoles llegaron a América. Juan José Sebrelli lo explica con suma claridad, y le citamos. Cuando llegaron los españoles, los mayas ya estaban en decadencia, divididos en 15 señoríos rivales, de los cuales 10 se unieron a los conquistadores para luchar contra los 5 restantes. Es repudiable la destrucción de los grandes monumentos, templos y palacios mexicas e incas, pero una civilización no consiste tan solo en sus obras de arte, sino ante todo en su organización política y social, en su derecho y en su ética, y en ese aspecto poco tenían de ejemplares las grandes civilizaciones precolombinas. Eran teocracias sanguinarias sin ninguna autoridad moral para condenar la crueldad de los españoles. Así pues, según Marcelo Gullo, si en algún momento de la historia y si en algún lugar del mundo existió algo parecido al paraíso, ese lugar no fue el continente americano antes de la llegada del abominable, para la leyenda negra, Cristóbal Colón. Y hay que decir que Cristóbal Colón fue juzgado y condenado en la época de los Reyes Católicos y por tanto en la época de Isabel la Católica por sus desmanes en la isla española y por tanto en ciertas actitudes crueles que tuvo con los indígenas. Y sin embargo, la América precolombina está muy lejos de ser el paraíso en la tierra que cantaba el gran cantante español Nino Bravo en su canción América, donde decía que Dios, cuando inventó el Edén, pensó en América. Y si nos hubieran conquistado los ingleses, ese Edén
hubiera permanecido. Pero aparte de los mexicas y aparte de los incas, a los cuales ya dedicaré un vídeo en el futuro, ¿cómo era la América precolombina realmente? ¿Merecía la pena mantener aquellos tipos de vida? Entremos en materia ahora mismo. Empieza la parte más polémica del vídeo. Ahora, escucha. Ni antes ni después de 1492 existió el paraíso en América. La realidad siempre es compleja, y el objetivo principal de cualquier historiador serio es ofrecer una descripción objetiva del mundo precolombino, para de esa forma desafiar lo políticamente correcto. Por desgracia, el coraje no es una virtud extendida, y apenas encontramos ejemplos de esta forma de actuar, sobre todo en las universidades. La mayor parte de los historiadores equidistantes, herederos en mayor o menor medida de la leyenda negra, o de lo que denomina Manuel García la leyenda gris, aluden a la responsabilidad de ambas partes, tanto indígenas como hispanos. Es decir, la visión de la historia tanto indigenista como hispanista, que quieren llevar el agua a sus molinos, unos molinos no impulsados por el caudal de la historia, sino por concretos intereses políticos e ideológicos. Frase que suena bien, pero que en realidad quiere decir que no tienen razón los que dicen que 2 más 2 son 5, ni tampoco los que aseguran que 2 más 2 son 4. Lo cierto es que en aquel paraíso americano precolombino se vivía en un estado de muerte y a veces de guerra permanente. Así lo explica Juan José Sebrelli, y le volvemos a citar. La guerra era a tal punto una virtud suprema para los indígenas que sus hazañas y sus víctimas estaban representadas por emblemas en las ropas, en las plumas que adornaban al guerrero, en las máscaras o en el tatuaje. Los soldados incas volvían de la guerra blandiendo la cabeza de los vencidos en la punta de las picas. Algunos prisioneros eran despellejados y transformados en tambores que conservaban la forma humana, por lo que el cadáver parecía golpear su propio vientre con varitas que les colgaban de las manos. Las cabezas reducidas como trofeos de guerra, los collares hechos de dientes, los cueros desollados de las víctimas convertidos en vestidos y los cráneos transformados en copas donde beber la chicha, constituyen un lejano antecedente de los libros encuadernados por los nazis con piel de judíos. Esto es una frase no mía ni de Marcelo Gullo, sino de Juan José Sebrelli. La analogía de los pueblos precolombinos con los nazis es de Sebrelli. ¿Podrá gustarte o no? ¿Podrás discutirla o no? En la caja de comentarios espero que la comentes. Sigamos quitándole. Se habla con horror del asesinato del Inca Atahualpa por Pizarro, pero se olvida que aquel había hecho matar a su hermano Huáscar y que bebió chicha en su cráneo en las vísperas de la emboscada que le tendieron los españoles. De la descripción que los académicos negrolegendarios realizan de la realidad americana anterior a 1492, casi siempre están ausentes 4 temas fundamentales, y son los siguientes: los sacrificios humanos, el canibalismo, la esclavitud y la prostitución forzada, cuestiones estas esenciales porque permiten apreciar que, como no nos cansaremos de repetir, América estaba lejos de ser el paraíso en la tierra que tantas veces se ha descrito. Resulta fundamental aclarar que, como señala el historiador Cristian Rodrigo Iturralde, si acaso persisten en la actualidad 2 temas que podríamos indicar como tabúes y del todo políticamente incorrectos, esos son sin duda alguna los referentes a los sacrificios humanos y a los actos caníbales perpetrados por los indígenas americanos. Esta deliberada omisión encuentra su razón de ser en 2 cuestiones ideológicas. En primer lugar, la idealización de los pueblos originarios, y en segundo lugar, la criminalización de España y de la Iglesia Católica. El castigo a quien se atreva a romper ese pacto de silencio consiste en la marginación del mundo académico, hoy controlado por el progresismo negrolegendario, o lo que es lo mismo, por las universidades estadounidenses. Y esto bien lo sabe Marcelo Gullo, quien ha sufrido tanto persecución académica como ideológico-política e incluso agresiones físicas por defender la verdad y criticar la leyenda negra antiespañola. Incluso hoy día muchos que tienen su pesebre asegurado o intentan tener su pesebre asegurado en las academias de historia siguen atacando a Marcelo Gullo, criticándole por las fuentes que utiliza o simplemente por lo que dice. En el fondo, detrás de esto no hay más que ideología política, es decir, no entender que la historia es política y que la historiografía, es un campo de batalla ideológico y por tanto el historiador jamás puede ser neutral. Podrá ser objetivo, podrá cuidar las fuentes primarias o secundarias, tanto da, pero lo cierto es que el historiador siempre tiene una ideología y por eso no es un científico estricto, es otra cosa. Pero sigamos
con la cuestión importante que nos ha congregado en el vídeo de hoy. ¿Cómo era la vida en la América precolombina? ¿Merecía la pena conservarla? Esto que te voy a decir a partir de ahora seguramente te parezca no solo políticamente incorrecto, sino mucho peor, algo moralmente execrable. Pero si no eres sectario y te atreves a escucharme, sigue viendo este vídeo. Vamos allá. La instalación de esos temas tabúes es perfectamente comprensible desde el punto de vista político, ya que si se hablara de ellos, la leyenda negra se vendría abajo de un plumazo. El problema es que esos tabúes son respetados por académicos que dicen ser imparciales y objetivos, como ya hemos dicho. Por lo general, dichos académicos aducen que las costumbres de los pueblos originarios deben ser respetadas y entendidas. Un razonamiento a todas luces absurdo, porque sería como reconocer que los nazis encuadernaban libros con la piel de los judíos y los asesinaban en las cámaras de gas porque esas eran sus costumbres y hay que respetarlas. Y aquí viene el kit de la cuestión. Sí, aquí Marcelo Gullo ha hecho una analogía de los nazis con los pueblos precolombinos. Los pueblos precolombinos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, realizaban actos de auténtica crueldad, salvajismo y exterminio de poblaciones con las que convivían de mala manera, mayormente. Pero la analogía con los nazis la hace Marcelo Gullo para que la gente entienda la gravedad de lo que se hacía. Y si todavía piensas que no es comparable el canibalismo o los sacrificios humanos de los pueblos precolombinos o la prostitución forzada con las cámaras de gas, con el holocausto o con los hornos crematorios de los campos de exterminio del nacionalsocialismo alemán, la única diferencia que había realmente para Marcelo Gullo es técnica, es de medios y es también de escala. Pero no eran angelitos de la caridad. Escucha, porque ahora viene lo más gordo. Atención. Por desgracia, en este tipo de discusiones casi nunca impera la lógica ni el sentido común, por lo que Marcelo Gullo advierte a la gente que le lee y que le sigue que si alguien se encuentra metido en alguna, no mantenga la esperanza de convencer a su interlocutor, puesto que en el indigenismo se fusionan el relativismo cultural y el mito del buen salvaje de Juan Jacobo Rousseau. Y es bien sabido que una cabeza desestructurada por el relativismo y ganada por un mito, en este caso un mito oscuro y confuso, como es el de el paraíso terrenal en la tierra en la América precolombina, es incapaz de atender a razones, incluso las más simples. Y este vídeo en concreto está dedicado a los que creen que la América precolombina era el paraíso en la tierra, no para los que tengan la certeza de que no lo era, pero sí para ellos y también para los que albergan dudas. Empecemos. Ni la cultura ni la organización política de los pueblos que habitaban América antes de la llegada de los españoles eran uniformes. En la meseta mexica y en los Andes peruanos existía el más alto nivel de organización gubernamental y de desarrollo económico entonces, siendo también en esta zona donde la cultura y las artes se desarrollaron en mayor medida. Tenochtitlán, la capital de los mexicas, era una verdadera metrópoli imperial plagada de templos fastuosos. El Gran Teocalli, el templo de la urbe, era una pirámide truncada de más de 70 metros de altura y 114 empinados escalones. En la cúspide, frente al altar donde se colocaban los ídolos, había una piedra redonda dispuesta para los sacrificios humanos. Por su parte, los incas sembraron su imperio de caminos y acueductos que eran verdaderas obras de ingeniería. La distancia que separa Cuzco de la costa es de 485 kilómetros en línea recta, aunque debido a las curvas para sortear ríos y montañas, son 862 los kilómetros que hay que recorrer desde un punto hasta el otro. Sin embargo, resulta asombroso pensar que el emperador podía comer pescado fresco cuando lo deseara, ya que desde la capital, situada a 3.500 metros de altura, salía hacia el norte, el sur y el este una amplia red de caminos que se calcula llegó a tener cerca de 40.000 kilómetros y que estaba sembrada de pequeñas fortalezas almacenes, llamadas tambos, en las que hacían guardia los chasquis u hombres correo que se encargaban de llevar lo que fuera que hiciera falta de una a otra. Y sin embargo, pese a esta sofisticación que nadie niega, en la capital de los incas los sacrificios humanos también estaban a la orden del día. En Mesoamérica y también en las regiones andinas coexistieron muchos pueblos diversos, casi siempre enemigos a muerte los unos de los otros. En el norte, pimas y tarahumaras. En el sur, mayas y zapotecas. En el este, olmecas, totonacas y toltecas.
En el centro, tlaxcaltecas, tarascos, otomíes y chichimecas. Los mexicas, pueblo originario del norte, probablemente de lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, invadieron el Valle de México en 1168 y paulatinamente fueron dominando y esclavizando a todos los pueblos de la región. En el momento de la llegada de Hernán Cortés, el emperador Moctezuma recibía tributo de 371 pueblos. Cada 6 meses, y hay que tener en cuenta que según el calendario azteca el año constaba de 18 meses de 20 días, los recaudadores pasaban a recoger los impuestos y los seres humanos también, estipulados como pago al emperador. En este sentido, el historiador mexicano Carlos Pereira escribe que el sacrificio humano llegó a tener entre los aztecas una frecuencia y una generalidad que abisman. Para que no hubiese falta de víctimas, se instituyó con los pueblos enemigos una costumbre muy singular, la de la Xochitl o Guerra Florida, cuyo objeto era hacer prisioneros y ofrecer su sangre a los dioses. Cada mes tenía sus fiestas y cada fiesta sus víctimas. En un mes mataban muchos niños, llevándolos a las cumbres de los montes, donde les sacaban los corazones y los ofrecían en demanda de lluvias. Los niños iban adornados con plumajes y guirnaldas, y sus sacrificadores los acompañaban tañendo, cantando y bailando. Si los niños lloraban, el regocijo era mayor, porque aquellas lágrimas significaban lluvia. En el segundo mes sacrificaban a los cautivos, quitándoles antes las cabelleras. Los sacrificios humanos también se realizaban para festejar el comienzo de un nuevo reinado. En tiempos del emperador Axayatl, sucesor de Moctezuma y padre de Moctezuma II, se sacrificaron 700 seres humanos. En 1487, Aitzotl hizo sacrificar durante 14 días a 16.000 zapotecas, 24.000 tlapanecas, 16.000 huexotzincas y atlixcas y 24.400 tizaucoacs. Esto supone, según José Zorrilla de San Martín, Pereira y Prescott, así como José Vasconcelos, que matar a 16.000 personas durante 14 días equivalga a asesinar a 1.143 personas por día, es decir, 48 personas por hora. Los números del horror hablan por sí solos. Y evidentemente las cifras son polémicas, pero varios historiadores, eso sí, no negrolegendarios, las toman en consideración. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué valoración haces de las mismas? Te leo abajo en la caja de comentarios. Sigamos con Marcelo Gullo. En el imperio de los incas, aunque las cifras no alcanzaron las dimensiones de las de los aztecas, las víctimas humanas llamadas copacochas por los antropólogos negrolegendarios fueron principalmente niños y adolescentes reclutados y sacrificados para propiciar buenas cosechas y ahuyentar a los malos espíritus. Entre el imperio azteca y el inca, en lo que más tarde fue el virreinato de Nueva Granada, que iba desde Nicaragua hasta el Ecuador, vivían los chibchas, que nunca lograron conformar un imperio homogéneo. En el altiplano de Bogotá y en las regiones andinas de Popayán, Antioquía y Cartago, vivían los llamados muiscas, el grupo chibcha más importante de la región, que al igual que los aztecas y los incas, practicaron sacrificios humanos, principalmente de niños para honrar al dios Sol. Carlos Pereira amplía la existencia de estas prácticas a otras muchas razones. Según Pereira, entre los pueblos ecuatorianos había algunos que, como los puruáes, adoradores del Chimborazo, hacían sacrificios humanos sobre el altar del templo levantado en el límite de las nieves perpetuas. Tenían también la práctica de la inmolación de los primogénitos, cuyos cadáveres conservaban embalsamados dentro de sus habitaciones, en vasos de piedra o de barro. En la costa de las Esmeraldas, los indígenas ofrecían a sus dioses las tzatzas, o cabezas reducidas de los enemigos muertos en sacrificio. Adornaban los templos con estas cabezas, preparadas de un modo especial para que su tamaño disminuyese hasta quedar como el puño de la mano de un hombre. En Manabí, en Machala y en la isla de Puná, no solo sacrificaban a los prisioneros de guerra, sino a las mujeres y a los niños. Despellejaban los cadáveres de sus víctimas y después de preparar la piel con todo esmero, la llenaban de ceniza y finalmente la cosían para que todo el cuerpo humano apareciese como de persona viva, en parte visible del templo. En el actual territorio de Argentina, entre los indígenas mocovíes, también era habitual el asesinato de los niños. Cuando una familia con un hijo recién nacido debía emprender un viaje, el padre ordenaba a su mujer que diera muerte a la criatura para que no fuese una incómoda carga. Además, cuando el varón sospechaba que el hijo no era suyo,
exigía a la madre que lo matara delante de él e incluso llegaba a pedirle que asesinase a todos los niños que nacieran de entonces en adelante. Yo soy consciente, y Marcelo Gullo también lo explica en su libro Nada por lo que pedir perdón, que hablar de estos temas es tremendamente desagradable y tremendamente duro. Pero la función de mi canal es hacer catacroker en las cabezas y sacaros a todos de la caverna. Y en esa salida de la caverna también salgo yo con vosotros, porque también estoy preso de la misma. No es que sea mejor que nadie. Y por eso hay que hablar de un tema que es absoluto tabú, si no es ya gordo todo lo que hemos dicho de momento. Y tiene que ver con el canibalismo, porque muchos negrolegendarios e incluso muchos académicos apoltronados que comen de la leyenda negra antiespañola afirman que el canibalismo no existía en la América precolombina. Fijaros hasta qué punto llegan algunos. ¿Pero es eso cierto? Vamos a salir de dudas. Atención, escucha. Abordar el canibalismo es fundamental porque solo así podremos llegar a una comprensión verdadera de lo que estamos tratando en este vídeo. Ni mucho menos es nuestra intención ofender a nadie, pero si hay un ingrediente característico de la cocina de los pueblos originarios americanos, esa es la carne humana. Por ejemplo, el pozole, uno de los platos más populares de la cocina mexicana, tiene su origen en la época prehispánica, aunque la mayoría de los mexicanos desconozca tanto este dato como cuál era su componente principal. El arqueólogo Enrique Vela nos habla del tlacatlauhqui, que en náhuatl significa maíz de hombre, que se comía para honrar a Xipe-Totec, dios de la primavera, para quien se sacrificaba a un guerrero de alguno de los pueblos vencidos por los aztecas. Después era desollado, desmembrado y cocido a fuego lento en caldo de maíz. El muslo derecho estaba destinado a la persona más importante de la fiesta, esto es, el emperador o el gobernador, mientras que el muslo izquierdo y los dos brazos eran para el guerrero que lo había capturado en batalla. Las costillas las disfrutaban los comensales invitados. Cuando llegaron los españoles prohibieron el consumo de carne humana, que fue sustituido por la de cerdo, lo que permitió el nacimiento del pozole que los mexicanos consumen a día de hoy. Por el contrario, los incas combatieron la antropofagia y quisieron erradicarla en sus territorios. Y hay que decir que hubo casos de gente dentro del pueblo mexica que trató también de acabar con los sacrificios humanos y el canibalismo. Eso sí, en vano, porque fue Hernán Cortés el que lo hizo. Por cierto, ¿quieres que haga un vídeo sobre la verdad sobre Hernán Cortés? Déjamelo escrito abajo en la caja de comentarios, te leo. Sigamos. También los indígenas caribes y los guaraníes consumían carne humana, aunque cocinada de diferente manera. No así los taínos y los siboneyes, que poblaban las Antillas Mayores, ni los tehuelches, que habitaron las pampas en Argentina, ni los aymaras, que moraban en la meseta del lago Titicaca. Los siboneyes, que habitaban la actual Cuba, de carácter bondadoso, tuvieron que aprender a guerrear para defenderse de la ferocidad de los caribes, que vivían en las Antillas Menores, la ribera oriental de Centroamérica y el litoral de América del Sur, desde la región del Darién hasta el delta del Orinoco. De hecho, los caribes fueron una especie de, por hacer una analogía, vikingos de las Antillas, a cuyo mar impusieron su nombre, Mar Caribe. Eran caníbales y se jactaban de sus víctimas. En sus incursiones llegaron hasta Jamaica, la Española y las Bahamas, y cuando atacaban un pueblo mataban sistemáticamente a todos los varones, niños incluidos, y capturaban a las mujeres viudas y solteras para convertirlas en esclavas sexuales. Todos los indicios apuntan a que los caribes, en su proceso de expansión territorial, llegaron a conquistar la mayor parte del territorio de la actual Colombia. En este sentido, el etnólogo Carlos Cuervo Márquez afirmaba que la mayor parte del territorio de la actual Colombia estaba ocupada por numerosas tribus pertenecientes a la raza caribe, las cuales, aunque presentando entre sí grandes diferencias, tenían caracteres y rasgos generales que les eran comunes. Valientes y aguerridos, tenían una organización militar propia de pueblos guerreros y conquistadores, eran antropófagos y no conocían la piedad. En los combates que libraban, si conservaban prisioneros, era con el objeto de engordarlos y de tener por mayor tiempo fresca la carne humana, que era una de sus mayores delicias. Y sin embargo, este prestigioso historiador, impregnado hasta los huesos de la leyenda negra, nos referimos a Carlos Cuervo Márquez, no solo no criticaba a los caribes, sino que los admiraba y los respetaba, aludiendo a que sus características eran comunes a todos los pueblos de América. Un argumento que equivale a decir que no se puede acusar a Hitler por los crueles asesinatos que ordenó, porque también lo hicieron otros dictadores europeos de su época.
Su razonamiento le lleva a afirmar lo siguiente, y le citamos de nuevo. Según Carlos Cuervo Márquez, a los pueblos caribes, además de la antropofagia, no se les puede condenar sino sus ritos sanguinarios y su crueldad para con los prisioneros. Pero estos eran vicios comunes a todos los pueblos americanos precolombinos, aún a los más cultos, como los mexicas, o de costumbres más suaves y de carácter más dulce, como los chibchas. Recuérdese, si no, el rito sangriento del moja, o la ceremonia para la construcción de los templos, en la cual los maderos que servían de columnas se enterraban aplastando los cuerpos vivos de doncellas escogidas. Sin duda, Carlos Cuervo Márquez, etnólogo e historiador colombiano, nos proporciona en este párrafo una descripción perfecta del paraíso americano precolombino antes de la llegada del malvado conquistador español, genocida y ladrón. Pero Cuervo Márquez va mucho más lejos. Según él, en el momento de la conquista española, la raza caribe dominaba. Los chibchas de las tierras templadas habían sido rechazados a la altiplanicie y los caribes los tenían en alarma permanente. De tal manera que si la llegada de los españoles se hubiese retrasado un siglo, según Carlos Cuervo Márquez, probablemente la nación chibcha habría corrido la misma suerte de los pueblos andinos de Antioquía, es decir, habría sido sojuzgada y destruida por los caribes que por todas partes la estrechaban. Pero hay que reconocer que esta valoración es, por parte de Carlos Cuervo Márquez, historia-ficción. Una ucronía, si se quiere. Pero bueno, sigamos. Otro de los grandes pueblos gourmet, en expresión de Marcelo Gullo, de la América precolombina, fue el de los pijaos, de quienes se discute si pertenecieron o no a la familia de los caribes, aunque todo parece apuntar en esa dirección. Los pijaos habitaban también en la actual Colombia, junto a coyaimas, natagaimas, guauros y tamagales, con los que compartían lengua y numerosas costumbres, como la antropofagia, aunque entre ellos existía una rivalidad desde tiempos prehispánicos. Manuel Lucena Salmoral, uno de los investigadores que más seriamente ha estudiado el tema del canibalismo de los pijaos, afirma que cabe pensar que la antropofagia de los pijaos tuviera un origen religioso, tendiente a asimilar las virtudes del ser deglutido, pero es evidente que la costumbre fue degenerando en el transcurso de los años hasta convertirse en vicio. A principios del siglo XVII, estos indígenas devoraban a todo ser humano que capturaban, fuera valeroso o cobarde, y hacían expediciones con objeto de aprovisionarse de carne humana. Engordaban prisioneros que luego mataban y comían e incluso desenterraban cadáveres en putrefacción para deglutirlos. Al parecer, a los pijaos les encantaba comer niños asados, hasta el punto de que Lucena Salmoral afirma que el bocado predilecto parecía ser la carne de niño. A las criaturas las asaban en barbacoas a modo de parrilla y las llevaban en el zurrón, comiendo de ellas por el camino. Sobre la macabra predilección por la carne de los niños, la historiadora Chantal Cayavet concluye que está documentada la venta de niños originarios del oriente amazónico por el grupo selvático de los Coronados a cambio de productos de tierras de altura en los mercados tradicionales de la Sierra Norte ecuatoriana. ¿Cuál era la finalidad de esta esclavitud infantil? El hecho de que los niños sean una presa más fácil de capturar que los adultos puede explicar que estuviera tan difundida. No hay que descartar ante todo su utilización como fuerza de trabajo. El consumo caníbal es el tercer destino de estos niños esclavos. Muchas de las referencias a antropofagia especifican que estos son las víctimas preferentes. Por su parte, en el oeste de Colombia, al sur de la actual Bogotá, se encuentra la ciudad de Popayán, famosa por sus edificios virreinales encalados y por ser un centro religioso en el que se celebran vistosas procesiones en Semana Santa. Lo que la mayoría de los turistas que visitan la ciudad no saben es que, tal y como relata el antropólogo alemán Hans Dieselhoff, en el valle del río Nore, los indígenas tenían como práctica capturar a todas las mujeres de sus enemigos que pudieran para abusar sexualmente de ellas y dejarlas embarazadas contra su voluntad. A los hijos que nacían los alimentaban y cuidaban con mucho esmero hasta que cumplían 12 o 13 años, momento en el que, estando ya bien gordos, los comían con gran sabor. El inca Garcilaso de la Vega también señala que cuando las mujeres que tenían como esclavas ya no servían para la reproducción, se las comían, y añade que los pijaos, en muchas provincias, fueron amiguísimos de la carne humana y tan golosos que antes que acabase de morir el indígena que mataban, le bebían la sangre por la herida que le habían dado. Los pijaos combatieron contra los españoles junto a los paeces, que lograron reunir a 6.000 guerreros de los pueblos de Halcón, Avirama, Pinao, Guanaca y Timana. El etnólogo Cuervo Márquez
Afirma que todas esas tribus eran antropófagas hasta el extremo de que su único alimento consistía en la carne humana y para procurársela vivían en constante guerra las unas con las otras. Al pueblo de carnicerías, en territorios de los paeces, le dieron los españoles este nombre porque allí encontraron mataderos y mercados públicos de carne humana. Cuenta la leyenda que en el territorio del actual Brasil, dos hermanos, uno llamado Tupí y el otro Guaraní, llegaron navegando con sus canoas hasta la selva procedentes de una región misteriosa del otro lado del mar. Allí construyeron sus casas y comenzaron a labrar la tierra para cultivar maíz, poroto, calabazas y yuca. Vivieron en paz durante algún tiempo, hasta que las continuas peleas entre sus respectivas mujeres hicieron imposible la convivencia entre los hermanos. Fue entonces cuando Tupí, el hermano mayor, decidió partir hacia el norte, mientras Guaraní lo hizo hacia el sur. Podríamos pensar que los hermanos Tupí y Guaraní representan a dos tribus de los caribes que llegaron a Brasil procedentes de las Antillas. Así, según el etnólogo austríaco Martin Musinde, los Tupí-Guaraní eran parientes de los caribes, aunque el historiador brasileño Oliveira Lima niega dicha relación. Sea como fuere, los guaraníes compartían con los caribes su gusto por la carne humana. Aunque comían hierbas y frutas, practicaban en gran escala el canibalismo, sobre todo los somaguas y los chiriguanos, que fueron los más feroces. De esto también da cuenta el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, y le citamos: en la dilatada historia del continente, el virrey no era el primero a luchar contra esos indios. Ya antes de la presencia española, Túpac Inca Yupanqui había contemplado la posibilidad de hacer la conquista de la gran provincia chiriguana y, como paso previo, había enviado espías que le informasen sobre ella. Estos observadores regresaron diciendo que la tierra era muy mala, con montañas escarpadas, ciénagas, lagos y pantanos y muy inapta para siembras o cultivos. Además, informaron al Inca de que los naturales eran brutísimos, peores que bestias fieras, que no tenían religión ni adoraban cosa alguna, que vivían sin ley ni buenas costumbres, sino como animales por las montañas, sin pueblos ni casas, y que comían carne humana. Con estos datos, el Inca resolvió atacar a los chiriguanos para convertirlos a su religión, pero al cabo de 2 años sus guerreros salieron de la provincia sin haberla conquistado. Es posible, para Marcelo Guyó, que las expediciones descritas por el soldado y poeta el Inca Garcilaso se correspondan con las incursiones hacia la Alta Amazonía o incluso hacia el Alto Paraguay. De lo que no hay duda es de que los quechuas despreciaban y detestaban a los chiriguanos por ser antropófagos y que los consideraban animales y bestias brutas. Desde el Amazonas, los chiriguanos se expandieron hacia el sur en busca de nuevas tierras para cultivar y ocuparon sectores de Paraguay, Bolivia y Argentina. En los siglos XV y XVI los lograron someter a los chanés, si bien después de cada enfrentamiento primero los esclavizaban y después los hacían engordar hasta que alcanzaban un buen peso. Cuando los incas conquistaron lo que llamaron el Reino de Quito en la actual República del Ecuador, intentaron erradicar la costumbre de comer carne humana. Sin embargo, no tuvieron mucho éxito, porque hasta la llegada de Pizarro, tanto las tribus que moraban en el territorio de Esmeraldas como las que se hallaban establecidas en la provincia de Manabí, en la isla de La Puná y en las costas de Machala, tenían la horrible costumbre de sacrificar víctimas humanas, eligiéndolas de preferencia entre los niños y las mujeres, además de los prisioneros de guerra, a quienes, según el uso de aquellas gentes, les estaba reservado ordinariamente tan funesto destino. Por cierto, que para no ser injustos con los indígenas de Esmeraldas y Machala, es preciso aclarar, según Marcelo Guyó, que no eran tan machistas como sus hermanos caribes, pues a diferencia de estos, que rechazaban la carne femenina, guisaban preferentemente mujeres. Y aquí acaba la ironía. Sigamos. Por supuesto, estos pequeños detalles no son relevantes para un buen número de profesoras feministas radicales que en las universidades de Ecuador y de toda Hispanoamérica y España critican la conquista española de América al tiempo que militan contra la discriminación de las mujeres. Como se ve, el mundo posmoderno académico que nos toca sufrir está lleno de contradicciones. Y no solo académico, te dejo abajo en la descripción del vídeo el debate en el que participé en la Universidad de Granada sobre feminismo, para conocer un poco más estas cuestiones. Sigamos. El caso es que siempre que se trata el tema del canibalismo de los caribes, los guaraníes o los pijaos, una pléyade de antropólogos, historiadores, sociólogos y etnólogos negro legendarios salen en su defensa diciendo que no podemos juzgarlos con nuestra mentalidad eurocéntrica,
colonialista y occidental. Por eso, el pensamiento decolonial y la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y otros arrasa en las universidades hispanoamericanas, y contra ellas el Instituto Beatriz Galindo de la Latina y las vanguardias socialistas iberófonas combaten. Sigamos. La vacuidad e inconsistencia de esta respuesta se hace evidente cuando, según Marcelo Guyó, se estudia un poquito y vemos que desde el pensamiento islámico, budista y brahmanista también se condena el canibalismo de los indígenas americanos. ¿Acaso los historiadores iraníes o árabes que critican la antropofagia de los mal llamados pueblos originarios americanos se les puede tachar de eurocéntricos y occidentalistas? Cuando se enfrentan a esta pregunta, muchos negrolegendarios, como la catedrática Priscilla Burcher de Uribe, el antropólogo Luis Gonzalo Jaramillo o el historiador Juan José Velázquez Arango, replican que a los aztecas, a los caribes, a los guaraníes o a los pijaos no les quedó más remedio que recurrir a la antropofagia porque no tenían otra forma de conseguir proteínas para llevar una dieta equilibrada. Pero volviendo a ponernos serios, Marcelo Guyó se pregunta cómo es posible que se diga que la culpa del canibalismo la tienen los españoles. Así lo hizo, por ejemplo, el colombiano Roberto Pineda Camacho, quien, sin temblarle la voz, afirmó, y le citamos, que las consecuencias destructoras de la violencia de la conquista en la economía indígena llevaron a gran parte de la población autóctona a abandonar la producción agrícola y adoptar la práctica ampliada de un canibalismo de subsistencia como respuesta a las hambrunas. Cuando se quedan sin argumentos, los herederos de la leyenda negra antiespañola y antihispana se convierten en negacionistas y, como hacía el historiador ucraniano Juan Frey de Alter, terminan concluyendo que se trata de una acusación injusta. La antropofagia es un invento para poder esclavizar a los indígenas. Y todavía hay mucha gente, tanto en las universidades hispanoamericanas como gente de a pie, que piensa que el canibalismo fue un invento de los españoles para sojuzgar a los indios. Pero os estamos ofreciendo en este vídeo datos históricos que podéis contrastar para evidenciar que ese canibalismo y otras prácticas terribles existieron en la América precolombina y que en absoluto fueron un invento de los españoles. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sigamos, que era poco para que acabe el vídeo. La antropofagia, el canibalismo, sería, por tanto, para muchos negrolegendarios, un invento de los malvados españoles. Pero se olvidaba Juan Frey de Alter de que ya los incas acusaban a los guaraníes de almorzar niños a la parrilla y de cocinar a cientos de adultos en gigantescas cacerolas. Por tanto, el pueblo más avanzado de toda la América precolombina, los incas, fueron realmente los únicos que no desarrollaron el canibalismo a gran escala y los únicos que con algo de efectividad llegaron a combatirlo. Por tanto, sí, los incas fueron el pueblo precolombino más avanzado y evolucionado de América antes de la llegada de España. Lo siento si esto enfurece a algunos promexicas, proaztecas, pero el Perú tenía una civilización más avanzada que Mesoamérica. Y esto en base a que no eran caníbales. Sigamos. Otro gran negacionista del canibalismo precolombino es el antropólogo estadounidense William Arens, que en sus obras equipara la antropofagia a un mito occidental, e incluso llega a sostener que los caribes nunca existieron. Mostrando una gran paciencia, la ya mencionada Chantal Callavette le contesta diciendo que una lectura minuciosa y un cotejo de las fuentes sí dan pruebas claras de la amplia práctica de la antropofagia. Marcelo Guyó se pregunta por qué todos estos antropólogos no salen nunca en defensa de los tlaxcaltecas, los chibchas, los chanés, los dúos, los badaujos o los sutagaos, que fueron las víctimas de los mexicas, de los caribes, de los pijaos y de los chiriguanos. Es decir, ¿por qué siempre defienden a los victimarios y se olvidan de las víctimas? De hecho, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de realizar profundos para ellos estudios, coincidieron en que el Abya-Yala, denominación mítica inventada para referirse a la América precolombina, fue una especie de Arcadia celestial hasta el 12 de octubre de 1492, momento en que se desataron todos los horrores. Como hemos visto, la dulce relación existente entre los siboneyes y los caribes, entre los aztecas y los tlaxcaltecas, entre los chiriguanos y los chanes, entre los chibchas y los pijaos, y entre los quechuas y los guaraníes, parece que no les da la razón, por más que se empeñen en hablar de algunos pequeños vicios comunes a todos los pueblos originarios americanos
pero que nada alteraban el amor reinante entre ellos. De hecho, en una conferencia impartida en Madrid, David Choquehuanca, exministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de la República de Bolivia, expresó que antes de la llegada a América del invasor español, en sus propias palabras, era posible atravesar el continente de costa a costa sin encontrar grandes obstáculos. Esta afirmación resulta no ser del todo exacta, ya que cualquier indígena que hubiese querido atravesar el continente se hubiese encontrado con un obstáculo difícilmente eludible, el idiomático. En efecto, en aquel paraíso precolombino, nadie se entendía con nadie y reinaba una confusión lingüística que hacía imposible cualquier tipo de intercambio cultural, social o económico. Entre otras lenguas, se hablaba el quechua en Perú, Bolivia, Argentina y Chile, el aymara en Perú, Bolivia, Argentina y Chile, el guaraní en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, el taíno en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, el garífuna en Nicaragua, Guatemala y Honduras, el xinca en Guatemala, Honduras y El Salvador, el maya en Guatemala y México, el mixe, el zoque, el amuzgo, el chatino, el chapaneco, el chinanteco, el chimicheco, el mazahua o el náhuatl, por nombrar solo unos pocos, en México, el bagua, el aguano y el jébero en Perú, el guajiro, el carijona, el yucpa y el macú en Colombia y Venezuela, el chiriana en Colombia y Brasil, el curripaco en Brasil, Colombia y Venezuela, el yucuna, el aguapit y el pasto en Colombia y Ecuador, el bora, el meneca, el nonuya y el ocaina en Colombia y Perú, el chapacura, el quitemoca, el moré, el napeca, el chipaya, el murato y el yucaré en Bolivia, el charrúa y el guaraní en Uruguay, el chipcha en Costa Rica, Panamá y Colombia, el puelche, el querandí, el tehuelche, el avipón, el mataco, el toba y el huichí en Argentina, etc. En resumidas cuentas, si bien es cierto que en la zona comprendida entre el Istmo de Panamá y la llanura del Oregón y entre el Océano Pacífico y el Golfo de México hubo una raíz idiomática unificadora, el llamado uto azteca, no es exagerado afirmar que la América precolombina era una Babel idiomática. Un indio aymara o quechua que hubiese intentado caminar desde el lago Titicaca hasta las playas de Cancún habría tenido que dominar unas 300 lenguas distintas para explicarle a cualquiera con quien se topara que era un indígena amigo y no un enemigo, y lo más seguro es que nuestro imaginario turista hubiese terminado convertido, según Marcelo Gullo, en alimento de sacerdotes y nobles de alguna de las tribus caníbales de las que estamos hablando en este vídeo. Para el pensamiento negro legendario, además, antes de la llegada de los españoles, reinaba el amor libre en América. Y de hecho, muchas académicas feministas actuales en Hispanoamérica defienden esto, que era un paraíso feminista del amor libre. ¿Es esto cierto? Hemos hablado de prostitución forzada, pero fue incluso peor la cosa. Escucha, y queda poco para que acabe el vídeo, atención. Aun admitiendo que este sea un ingrediente necesario de cualquier paraíso, por lo menos tal y como se narra en algunos textos religiosos, el hecho de que reinara en América también es un mito, porque de esa supuesta libertad amorosa tan solo disfrutaban las clases dominantes. Así, un noble podía tomar a una campesina y tener con ella relaciones sexuales, con o sin su consentimiento, y abusar de ella cuantas veces quisiera. Sin embargo, un campesino que mantuviera relaciones sexuales antes del matrimonio era severamente castigado, incluso con la pena de muerte, aunque si se trataba de adulterio, el marido ultrajado tenía derecho a arrancarle a mordiscos la nariz a su esposa y a su amante. ¿Cómo se os queda el cuerpo? O peor aún, la nariz. Sigamos. Las prostitutas se reclutaban en las clases bajas y se castigaba con la muerte a la mujer de origen noble que libremente decidiera ejercerla. Obviamente, también se captaban mujeres de los pueblos conquistados para convertirlas en prostitutas al servicio de los más poderosos. Los sacerdotes que se especializaban en la lectura y la explicación del calendario supuestamente tenían la facultad de saber qué niñas de las clases bajas estaban destinadas a vender su cuerpo cuando cumplieran los 13 años, lo que sucedía con las huérfanas, las prófugas y las desprovistas de casa. Asimismo, a las jóvenes condenadas a ejercer la prostitución se las instruía en el uso de alucinógenos y afrodisíacos para hacer que los guerreros que recurrían a sus servicios disfrutaran de unas relaciones sexuales aún más estimulantes y apasionadas. Pero las prostitutas no solo atendían a los guerreros, sino que también se las requería en ciertas festividades para alegrar a las víctimas del sacrificio, es decir, a los pobres desgraciados a los que unas horas más tarde se les arrancaría el corazón,
se les daba un regalito de despedida antes de terminar cocidos en la mesa de los nobles y de los sacerdotes mexicas. Era también una costumbre habitual que las auianime fueran contratadas por los señores nobles para que tuvieran relaciones sexuales con el esclavo destinado a ser inmolado en alguna de las fiestas principales. El trabajo de las prostitutas terminaba cuando éste moría en el altar de los sacrificios, y el pago por sus servicios era quedarse con las prendas y con todo objeto que hubiera pertenecido al esclavo. Para no ser injustos con el pueblo mexica, es preciso aclarar que aun antes de que invadieran el Valle de México en 1168, entre los pimas, los tarahumaras, los mayas, los zapotecas, los olmecas, los totonacas, los toltecas, los tlaxcaltecas, los tarascos, los otomíes y los chichimecas reinaba también la prostitución más cruel, de que los padres prostituían a sus propias hijas para los caciques. De hecho, tan importante era la industria prostibularia que en cada población existía un mercado para tal efecto. La prostitución estaba fuertemente arraigada en todos los pueblos, especialmente entre los caciques, que actuaban muchas veces como proxenetas. La industria prostibularia constituía una importante fuente económica, existiendo mercados públicos a tal efecto. La prostitución era impuesta por los padres a sus hijas e incluso a sus propias mujeres. El reconocido etnólogo francés Jacques Soustel confirma que los padres daban a sus hijas como prostitutas a cambio de dinero. Los caciques, a su vez, disponían de la potestad de todas las mujeres de su tribu, a las que utilizaban como objeto de trueque u ofrenda con otras tribus amigas o enemigas. En tiempos de guerra, las mujeres que no eran casadas eran obligadas por el Estado o el cacique de turno a acompañar a los ejércitos a fin de actuar como troperas, es decir, como rameras de los guerreros. Según todo lo narrado hasta ahora, ¿no es un poco ridículo el habitual cuadro que se nos presenta cada 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, lleno de aguerridas feministas neurolegendarias, marchando junto a representantes de los llamados pueblos originarios para protestar contra la salvaje conquista española de América? La jurista mexicana Sara Bialostowski no puede sino reconocer que al estar las mujeres sometidas a la dominación masculina, no ocupaban ningún puesto relevante en los cargos religiosos. Al contrario, dada su posición relegada, un gran número de mujeres eran llevadas a la piedra sacrificial. La mística guerrera las relegaba a un papel secundario e incluso a ser el botín compartido por los vencedores, transformándose en objetos de lujo palaciego. La sociedad mexica estaba profundamente marcada por la diferencia abismal que separaba las clases sociales, pero la mujer, además de sufrir el expolio y el pago del tributo en trabajo y en especie, sufría el agravante de la explotación sexual. Además del cuidado de los hijos, debía acudir periódicamente a las casas nobles a realizar tareas domésticas. La cosificación de todas esas mujeres fue tan acentuada y adoptó formas tan brutales que algunas de las trabajadoras que realizaban el servicio doméstico en un palacio fueron enterradas junto con sus patrones al morir estos. En el mejor estudio elaborado sobre este asunto, la historiadora y antropóloga María Rodríguez Shadow afirma que la sociedad mexica, que tendía a desvalorizar y cosificar a la mujer, no solo la sometió a la humillante explotación sexual que significaba la prostitución, sino que incluso le impuso la actividad sexual mediante la agresión violenta como forma de sojuzgamiento. Como puede apreciarse, el tan mentado patriarcado no llegó a América con las carabelas españolas, sino que estaba implantado desde bastante antes. Es un hecho histórico refutable para Marcelo Guyó que las mujeres tarahumaras, mayas, zapotecas, olmecas, totonacas, oltecas, tlaxcaltecas, otomíes y chichimecas fueron sistemáticamente violadas por los guerreros aztecas, lo que explica que todas ellas recibieran a Hernán Cortés y a sus tropas como libertadores, sí, así lo habéis oído, y que odiaran a los varones de su propio pueblo. Una de ellas fue Doña Marina, más conocida como la Malinche por la historia oficial de México. A pesar de pertenecer a una familia noble y de ser una mujer muy hermosa, tuvo una vida desgraciada. Siendo muy joven, su padrastro la vendió como esclava a un grupo de mexicas traficantes de esclavos originarios de Yicalango, una importante región comercial al sureste del actual territorio de México. Posteriormente, tras una de las tantas guerras entre los mexicas y los mayas, los primeros la entregaron como tributo al cacique maya de Tabasco. Derrotados estos por Hernán Cortés, la joven fue entregada como regalo al conquistador español, tras lo cual fue bautizada y convertida al cristianismo adoptando el nombre de Doña Marina. En señal de respeto,
Los soldados de Cortés la llamaron siempre Doña Marina. Ni a los mayas ni a los mexicas les debía algo parecido a la lealtad, de modo que decidió desempeñar un papel clave en la derrota del imperialismo antropófago de los mexicas. Doña Marina se convirtió así en una leal y fiel compañera de Hernán Cortés y trabajó como consejera, guía y traductora del llamado abominable conquistador español. Así pues, esta fue la realidad de la América precolombina, nos guste o no, y evidentemente estábamos hablando en muchos casos de pueblos y de sociedades políticas, en algunos casos preestatales, es discutible decir si eran estados o no, que tuvieron grandes avances en arquitectura, en ingeniería y en protociencia, aunque no ciencia estricta, porque las ciencias estrictas surgen, las formales, la geometría, por ejemplo, en la Grecia antigua, y las ciencias estrictas naturales a partir del siglo XVI y XVII en Europa. Y es verdad que la aritmética y el álgebra surgen en la Arabia Islámica, pero los pueblos precolombinos no tenían ciencias estrictas. Y esto implica, insisto, en no negar grandes avances que tuvieron. Pero en muchos de los casos, desde los pueblos que vivían en un estado prácticamente paleolítico a otros que estaban en la edad de los metales, el salvajismo, la barbarie, la crueldad, la prostitución forzada, el canibalismo, los sacrificios humanos y los asesinatos de niños y de bebés a gran escala eran el pan nuestro de cada día. Y con esto acabaron los españoles. Quizás vinieron otras crueldades, pero no eran las crueldades que había antes. Así que te pregunto, estimado televidente de este vídeo, ¿crees que hubiese sido mejor que os conquistaran los ingleses? O te planteo la pregunta de otra manera. ¿Crees que la América precolombina era un paraíso en la tierra o un sitio más o menos pacífico donde existía el amor libre y todo eso fue perturbado por la Iglesia Católica y España que fueron de la mano allí? ¿O tú qué hubieras hecho si te hubieras encontrado siendo español, ponte en esa situación, con ese tipo de vidas, con ese tipo de comportamientos? ¿Qué hubieras hecho? ¿Les hubieras dejado como estaban? ¿O hubieras tomado partido por los pueblos oprimidos, por los más sanguinarios que había entonces? ¿Y hubieras acabado también con las costumbres salvajes y bárbaras de otros pueblos más atrasados que incas o mexicas y que realizaban las prácticas que hemos enumerado? Te leo abajo en la caja de comentarios. Así que este vídeo se ha acabado y si quieres que haga uno sobre Hernán Cortés, sobre la verdad de Hernán Cortés, repito, dímelo abajo en la caja. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones, escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.